¿Listo, profe? ¿Listo? Ya estamos viendo la pantalla ya. ¿Me escuchan bien? En parte sí, te escuchamos bien. Sí. Bueno. Bueno, buenos días. A mí me correspondió la pregunta número 9, que nos dice, indica la respuesta que más se adecue al estado de tu organización respecto a la existencia de alguna tecnología de marketing and automation o de gestión workflows, así como la tipología de audiencias empleadas y el grado de la omnicanalidad de las acciones. Los términos desconocidos que encontré pues es marketing automation, los workflows, la tipología y la omnicanalidad. Omnicanalidad. Entonces, tenemos como definición del marketing automation, que es la utilización de software para realizar acciones de marketing de forma automatizada. Gracias a ello, una empresa puede realizar procesos que de manera natural serían dificultosos y conseguir más eficiencia y resultados y un mayor control y seguimiento de los mismos. Los workflows, que es la planificación de una serie de acciones de marketing automation, las cuales se ponen en marcha en función del usuario y su comportamiento en la página web de la empresa. Tipología, que es un grupo de personas que comparten unas características especiales en común a las cuales les llega un determinado mensaje. Omnicanalidad, que es un modelo de comunicación utilizado por las empresas para mejorar la experiencia de sus clientes, permitiéndoles estar en contacto constante con la empresa a través de múltiples canales al mismo tiempo. Bueno, acá tengo la primera, la pregunta con la primera opción. Entonces, bueno, dice que indica la respuesta que más se adecue al estado de tu organización respecto a la existencia de algunas tecnologías de marketing automation o de gestión de workflows, así como la tipología de audiencia empleada y el grado de omnicanalidad de las acciones. La primera opción nos dice que no existe una herramienta mediante la cual se pueda activar el Customer Journey del usuario. Entonces, pues como la entendí, dice que los Customer Journey es el camino que siguen los clientes en cualquier proceso de venta, esencialmente en un mapa de viaje del cliente, y existen diferentes herramientas del mapeo del cliente. Algunas de estas herramientas puede ser el Smaply, que son representaciones ficticias del perfil o de los diferentes perfiles de los clientes. Otra puede ser la Touchpoint, que esta permite tener una visión completa de los puntos de contacto a lo largo del mapa del cliente. Y otros ejemplos de herramientas son los Canavaniers, los Uspress, Blancap y los Glyphly, que pues son otro tipo de herramientas, pero igual pues hay muchas.
tenemos la pregunta y la segunda opción. Entonces, la segunda opción nos dice que algunos procesos dentro de un mismo canal están automatizados. Ejemplo, píxeles de retargeting. Los canales de marketing son los caminos a través de los cuales los productos o servicios se colocan en manos del cliente final o del consumidor. El retargeting es una técnica de marketing digital que consiste en impactar con publicidad a usuarios que previamente hayan interactuado con nosotros. La tercera opción nos dice que se gestiona el Customer Journey en base a audiencias predefinidas en la herramienta. Cada ciclo de vida del usuario es una audiencia. Entonces, aquí, ¿qué encontramos? Que es que ya hemos visto que existen diferentes herramientas para el mapa del viaje del cliente. Este se puede gestionar utilizando herramientas que nos ayudan partiendo de usuarios con características de su ciclo de vida predeterminadas en el programa. O sea, esto va avanzando un poquito más. La cuarta opción nos dice que el Customer Journey está definido directamente en la herramienta de automatización, pero la activación es únicamente MarTech. Entonces aquí, pues que entendí que el mapa de viaje del cliente o el Customer Journey lo define directamente es el software y se activa automáticamente. Aquí ya no viene ya todo como unido. Y la quinta opción nos dice que es la automatización y activación 100% omnicanal. Contamos con un Customer Engagement Platform. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? El contacto con sus clientes es en su totalidad utilizando múltiples canales de comunicación al mismo tiempo y contando además con una plataforma Customer Engagement Platform que ayuda a interactuar con sus clientes a través de cada punto de contacto que puede tener con su organización. O sea, aquí sí ya digamos, el programa o el software está totalmente muy completo. Aquí ya es una empresa que está totalmente sistematizado. En el caso aquí, pues dice que la organización, pues, en el caso sería, la tomé, digamos, como la que yo estoy, pues, trabajando, y pues realmente yo diría que sería como la primera, porque todavía no tiene la sistematización, pues, que requiere lo que estamos viendo de marketing automation, de los customer journey y los workflows. Entonces yo pensaría que pues estaría como posicionada en esta primera pregunta. Pues eso fue pues como lo que entendí, profe, que esta pregunta las respuestas van avanzando, sistematizándose los programas como cada día más para poder llegar a complacer o satisfacer el cliente y automatizando todo. Así es. Dana, una consulta muy completa de todos los conceptos, de toda la interpretación individual de cada una de las respuestas. Muchísimas gracias por tu aporte a la clase de hoy. Gracias, profe. Bueno, entonces, antes de empezar con todo lo que quiero hablarles el día de hoy, quiero preguntarles cómo se han sentido hasta el momento con el curso vacacional. Profe, pues para mí me ha parecido buena. Creo que hay mucha carga de trabajos, por lo que los tiempos son muy cortos. Sabemos que un vacacional son 16 días, pero sí me ha hecho muy intenso
en la parte de los trabajos. Creo que hay muchos trabajos y hay veces que, por decir, no veo solamente esta materia, sino veo otras materias. Estoy haciendo un curso vacacional de inglés. Entonces, la carga de trabajos es extensa, ¿sí? Estoy viendo otro curso por parte del SENA de formulación de proyectos. Pues, la carga de trabajos también es súper extensa, ¿sí? Entonces, esa parte sí he tenido inconvenientes. Lo otro, pues, hablar sobre el parcial. Hay unas preguntas que quedaron mal. Creo que todo parte de una instrucción, ¿sí? Entonces, pues yo me puse a visualizar todos las preguntas. Entonces, me puse a visualizar los comentarios de lo que me había quedado mal, ¿sí? Entonces, en los comentarios dice que usar las palabras dentro de la respuesta, ¿sí? Entonces yo me puse a visualizar las partes de las preguntas, pero no veo esa instrucción que esas palabras del vocabulario tocaba utilizarlas en las respuestas de las preguntas, ¿sí? Creo que no tuve como esa buena comunicación de las preguntas y fue que algunas me quedaron mal, ¿sí? Pero veo que esa instrucción no está dentro del parcial. Listo, ya vamos a resolver el parcial para dejar esa inquietud respecto al parcial también clara. ¿Alguien más me quiere comentar cómo se ha sentido hasta el momento con el curso vacacional? Pues, profe, sí, de algo que dijo Alejo, sí, un poquito, o sea, aparentemente va uno como la clase y va tratando de estar como al día. Por el tiempo, como que se le acumulan a uno digamos, los trabajos, por más de que uno quiera estar al día con lo que nos va dejando, entonces sí llegó un punto que como que se nos acumuló, pues por lo menos me pasó a mí, que fueron todas como al tiempo. Entonces, Dios mío, y la idea es no hacer todo contra reloj, sino pues lentamente para que uno pueda digerir y ir entendiendo pues mejor con la rapidez pues obviamente porque es una responsabilidad que hay que cumplir la actividad. Entonces, pues yo creo que eso es lo que pues yo creo que nos ha pasado a la mayoría, y pues ahí se ven, pues digamos, los resultados en cuanto al parcial. Sí, trabajar bajo presión de un cronómetro, no estamos, o por lo menos yo no estoy acostumbrada, entonces siempre los nervios, la responsabilidad que se va a acabar, que empieza a correr ese reloj, es muy de análisis, entonces como que se le cruza a uno todo, se le revuelve para poder contestar paso a paso pues el examen. Entonces sí, como que hubo una confusión y realmente donde dice el primer vocabulario, sí, el profe nos dijo desde la primera clase que tocaba construir uno de lo que íbamos viendo, y pues realmente hemos hecho como tantas cosas, por lo menos en el caso mío, se me olvidó. Entonces, pero bueno, ya hay que empezarlo a crear. Ya cuando contesté, y pues claro, es el vocabulario del taller. Y la pasé y le dije, bueno, estuvo bien. Cuando ya vi la tercera pregunta donde dicen, escriba el vocabulario del taller, dije, ay, no era eso, sino el vocabulario en general.
Entonces, realmente en ese punto pues quedó mal porque no era el taller construido en clase. Entonces, y es algo que yo no sé si los demás ya lo tengan construido. Entonces, pues porque toca ponernos las pilas pues para hacerlo. Entonces, yo pienso que ese es un poquito de, pues que pasó también como en el examen, un poquito largo, profe, porque es de análisis. Entonces, por más, por más de que uno quiera hacerlo muy rápido y ágil, le toca a uno pensar para poder escribir con las palabras de uno, porque la idea es que escriba uno con las palabras de uno. Entonces, siempre como que esa agilidad, toda no la tengo como muy rápida. Entonces, bueno, ahí están los resultados pues del parcial. Es eso, profe. Ok. ¿Alguien más tiene un comentario? Tranquilos que comentar no tiene ninguna repercusión, simplemente nos permite tomar acciones de mejora a todos durante el curso vacacional. Respecto al parcial, de por qué dejó las preguntas así que uno no me podía devolverlas a responder. Por ejemplo, yo no alcancé a responder la última pregunta, lo de FODA, del análisis FODA, porque pues no me alcanzó el tiempo y pues tenía el internet demasiado lento. Entonces, pues yo sabía que esos análisis iban a estar en las últimas preguntas y a mí se me quitó una hora yo respondiendo las dos preguntas, las que valían menos. Entonces, Ok. pues realmente pues yo había era como estudiado pues lo de los dos análisis, entonces pues no, incluso la pregunta de PES, del análisis PES, yo respondí pues lo que yo sabía y no metí vocabulario ni nada, entonces pues, y como yo ya he tenido más clases, más materia, hizo más materias, como usted es la primera vez que me pasa que se mete el parcial así, que uno no se puede devolver. Eso nomás. Ok. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces, ok. Claro, cuando elegimos realizar un curso vacacional, pues debemos ser conscientes de que efectivamente estamos asumiendo la carga que está distribuida en 4 meses, que es un periodo semestral, en 16 días, ¿de acuerdo? Realizar un curso vacacional no disminuye la intensidad, digámoslo, de la asignatura, no disminuye los contenidos de la asignatura, ni las responsabilidades dentro de la asignatura. Cuando elegimos cursar un curso vacacional, pues estamos asumiendo que toda la carga y responsabilidad que se va a asignar durante un semestre, la vamos a asumir durante 16 días. Por eso no es común que se les permita realizar 2 cursos vacacionales simultáneamente, a excepción, digamos, de los que están fuera del plan de estudios, como es el caso de inglés. Siguiente ese orden de ideas, pues también fui reiterativo el primer día de clase, que necesitaba la mejor disposición para poder seguir el ritmo de trabajo de la asignatura, porque es una asignatura muy densa, con muchos contenidos, porque es parte de los saberes finales que adquieren ustedes para ejercer su rol profesional. En el día de ayer, cuando estuve calificando sus exámenes, pues noté algunos errores en común. Así que, bueno, igual es necesario resolver el parcial, vamos a resolverlo entre todos para que cada uno, si con la respuesta que vamos a dar en este momento considera que hubo una calificación errada de mi parte, pues más adelante me lo manifieste más adelante me refiero a hoy, para hacer las modificaciones correspondientes a las notas. O si consideran que fue muy alta, pues también me lo hacen saber para la modificación que consideren pertinente. Entonces, bueno, el primer parcial se deja la aclaración que solamente se puede presentar en el horario de clase, que es de 6 a 8 de la mañana, con un tiempo límite de 2 horas. Bueno, hasta aquí, nada nuevo. ¿Me confirman? ¿Están viendo toda la pantalla
campus virtual? Sí, profe. Ok, Sí, profe. listo. Lo primero que encontrábamos eran unas instrucciones para presentar el parcial. Y el primer énfasis que hice es que la omisión de estas recomendaciones puede comprometer los resultados de su prueba. Así que era muy importante que lo leyeran. Sí, efectivamente, esta es un cambio, digamos, referente a lo que habitualmente hago con ustedes, y es que en esta ocasión no les permitía retroceder para resolver o complementar o corregir alguna pregunta. Pero digamos lo que esto lo hago más en atención de los lineamientos institucionales que nos han dado, ya que anteriormente, digamos, eso permitía que se realizara copia o plagio en algunos exámenes de otras asignaturas. Aunque en mis asignaturas, por la naturaleza de cómo compongo los exámenes, no es posible que exista, digámoslo, esa copia o ese plagio, pues digámoslo que cumplo con las instrucciones institucionales. Por eso no podemos retroceder para modificar, complementar o corregir preguntas. Segundo, las preguntas eran supremamente sencillas, pero para alcanzar la puntuación más alta, yo tenía una serie de requisitos, por así decirlo, que cumpliera pues con la expectativa de lo que esperaba leer en esas respuestas, que ya vamos a ver que fue donde de pronto se generó alguna confusión en algunos de ustedes. Bueno, también se les recordó que la prueba finalizará a los 120 minutos o a las 8, lo que sucediera primero. Y también es importante recordarles que en mis exámenes no existen respuestas correctas o incorrectas. Todo, absolutamente toda su nota en mis pruebas está sujeta a su capacidad de argumentación. Claro, obviamente hay respuestas que pueden salirse totalmente del contexto, que sí podríamos decir que es una respuesta incorrecta. Por ejemplo, si les pregunto no sé, de análisis FODA y me hablan de otro tipo de análisis, de otra matriz, pues efectivamente eso sí será una respuesta incorrecta. Pero mientras hablemos del tema, todo va a estar sujeto a la capacidad de argumentación. También les pedí por eso que leyeran de manera pausada cada una de las 6 preguntas, y además les adelanté cuántas preguntas eran para que distribuyeran el tiempo en cada, pues digamos, durante el parcial. También fui claro, como he sido siempre con ustedes, que mis pruebas las diseño para que nos tome el espacio de la clase, en este caso 120 minutos, por eso tal vez algunos la toman como extensa. Bueno, de pronto para Paola especialmente, que no haya visto clase conmigo, tal vez nunca le haya tocado resolver una prueba de 120 minutos. Para Sí, los demás, profe. seguramente... Muy larga, de verdad. Y usted un punto sacaba 4 puntos más. No. Para los demás, pues seguramente no fue nuevo encontrarse, pues digámoslo, con la extensión de la prueba. De todas formas, siempre también trato de ser claro, digámoslo, esos 120 minutos no es que nos tome 120 minutos escribirlo, sino que son 120 minutos pensando las respuestas para el ejercicio, ya que también he sido muy reiterativo en la necesidad que tenemos de desarrollar esa capacidad de análisis y de pensamiento crítico dentro del proceso de formación profesional. También he sido claro que pueden hacer uso de todo el material disponible. Sin embargo, tal vez uno de los errores más comunes es abusar de estos apuntes, de estas libertades, y muchos estudiantes les ocurre que pasan más tiempo buscando respuestas en internet que realmente haciendo el ejercicio, y entonces el tiempo se vuelve insuficiente. Digamos lo que esta libertad tiene como como se dice, un doble filo, ¿no? Si bien es cierto, nos puede facilitar recordar los apuntes que hemos tomado para construir nuestras respuestas, pues también puede significar extendernos en tiempo con las mismas. Y pues por último, recordarles que aunque es una prueba virtual, pues está sujeta a los reglamentos institucionales y es una prueba individual que debe responder cada uno del titular de la asignatura. Listo. Vamos entonces. Entonces, la primera pregunta es supremamente sencilla. La primera pregunta es definir el concepto de gerencia. Esa es la pregunta, no es más. Lo que yo tenía que responder era ¿qué es gerencia? Pero, y ojo con esto, para que su respuesta alcance la máxima puntuación, incluya
no estaba diciendo que debían responder 4 preguntas más, sino que en su único párrafo de respuesta, lo ideal es que incluyeran estas 4 recomendaciones. 2 conceptos con sus referencias de autor, fecha y fuente, los elementos en común y la propia definición. Algunos por orden los numeran y dicen, bueno, este es el primer concepto, este es el segundo concepto, este es los elementos en común y esta es la definición de gerencia que propongo. Es válido, pero cuando lo hacemos de esa manera, perdemos 2 elementos en redacción que se llaman cohesión y coherencia. Pero en este caso especialmente se compromete la cohesión. Entonces, digámoslo que en la definición de los conceptos no se percibía tanto. Entonces, no afectaba tanto la respuesta, ¿no? Entonces digo, no, Henry Fayol dice que gerencia es en tal año, en tal libro. Además, Philip Kotler menciona que gerencia es en tal año y en tal libro. Y los dos coinciden en que la gerencia implica la administración del recurso humano y el cumplimiento de responsabilidades del principio administrativo de Por lo tanto, para mí gerencia es, y pongo mi definición. Digámoslo que aquí prácticamente que no había forma de errar, por así decirlo. Además de que fue un ejercicio que hicimos en clase, solamente era recordar lo que en esa clase hicimos. De hecho, me sorprendió que en la clase dieron conceptos mucho más completos cada uno de ustedes versus el parcial, donde esa definición propia, tal vez por la presión del tiempo, tal vez por el bloqueo que nos da de pronto algún ejercicio, no nos llegaba el insight y pues bueno, hacíamos como conceptos más cortos. Aquí habría que para felicitar a Wander, que él se reconoce a sí mismo como autor y se cita. Eso está muy bien. Ese es un muy buen ejercicio, Wander, felicitaciones, porque también hay que reconocer la autoría de las ideas que nosotros mismos estamos generando. De hecho, en normas de redacción, cuando yo escribo una idea mía que ya he presentado en otro documento, se llama autoplagio. Entonces, sí es importante autorreconocernos los conceptos que ya hemos generado, como lo hizo su compañero cuando citó a Gasca 2020. Muy buen ejercicio el que hiciste ahí. Bueno, en la segunda pregunta, pues se repite la misma dinámica. Era indicar 2 autores que definieran marketing, mencionar sus elementos en común, crear su propia definición. Hasta ahí, digámoslo, muy satisfecho con los resultados del parcial con todos. Pero fue a partir de aquí donde se tergiversó la manera en la que estaban respondiendo sus exámenes. La pregunta del parcial era, analice la siguiente expresión. No encuentres clientes para tu producto, encuentra productos para tus clientes. Seth Godin. Hasta ahí, si solamente hubieran encontrado ese texto que está subrayado, Henry, ¿cuál hubiera sido tu respuesta? No me leas el parcial, quiero que me des tu respuesta a esa pregunta. Profe, no alcanzo a leer lo que se subrayaba. Ok, voy a leerlo para ti. Analice la siguiente expresión. No encuentres clientes para tu producto, encuentra productos para tus clientes. Seth Godin. No sé qué decirle, profe. Ok, tranquilo. Dana, si eso hubiera sido únicamente la pregunta del parcial que hubiera respondido. Profe, pues yo digo que, o sea, se hace un enfoque para montar como estrategias para vender los productos, ¿sí? O sea, siempre se enfoca de acuerdo a la necesidad que tiene el cliente. Ok, listo. Ahí está. Era una reflexión personal la respuesta a esa pregunta. Nada más. Pero lo que yo quería es que en esa reflexión que me acaba de dar Dana, en esa reflexión se incluyera una idea que nos diga cómo se relacionaba esa expresión
con la gerencia de marketing. Y adicionalmente, que en esa idea incluyeran 3 palabras del glosario de la asignatura. Por ejemplo, si la pregunta es, analice la siguiente expresión, no encuentres clientes para tu producto, encuentra productos para tus clientes de Seth Godin, una respuesta pudo haber sido la siguiente. Seth Godin, en su expresión, nos señala cómo desde el rol de la gerencia de marketing debemos priorizar a los clientes y no a los productos para obtener mejores resultados de ventas. ¿Listo? Esa puede haber sido una respuesta. Pero además les decía que usaran 3 palabras del glosario construido en la asignatura. Entonces retomemos la idea. Pudo haber sido Seth Godin, en su expresión, nos habla de cómo el gerente de marketing debe apoyarse de herramientas como el análisis FODA, el análisis PES y las fichas técnicas empresariales para determinar y priorizar a los clientes y no a los productos para alcanzar mejores resultados en las ventas. ¿Ven? La intención era que la respuesta abarcara esos elementos. Imagínense una conversación donde me preguntan, ¿usted qué piensa de esta expresión? Y yo le respondo, primero, me parece que eso tiene mucho que ver con gerencia de marketing, porque eso es lo que hace un gerente de marketing. Segundo, ficha técnica empresarial, análisis PES, análisis FODA. Y tercero, me parece que efectivamente eso es lo que tiene que hacer un gerente del rol de marketing. Sí, sí sienten cómo se pierde la fluidez de la conversación y cómo parece incoherente la respuesta que estamos dando. Entonces, realmente no era necesario, digámoslo, porque muchas veces percibo que los estudiantes creen que yo lo que busco es que me escriban respuestas extensas o respuestas, digámoslo, pues ensayos en cada uno. Realmente lo que busco es que busquemos integrar. Hay casos excepcionales donde efectivamente hay una extensión en la respuesta, pero es una extensión justificada. Y aquí quiero aprovechar para reconocer el trabajo que hizo su compañera, Paola. Ella hizo un examen muy completo, un análisis muy completo en cada una de las respuestas y una serie de argumentos también muy completos que pues cumplían más allá de las expectativas de lo que se estaba preguntando. Así que, Paola, si ya regresaste, si ya estás ahí, muy buen trabajo. Nuevamente, ya te lo he dicho al inicio de la clase, pero pues quiero hacerlo ahora frente a tus compañeros. Gracias, profe. Bien, continuemos. Luego veníamos, explique la importancia de la ficha técnica empresarial. Si solamente esta hubiera sido la pregunta, Wander, ¿qué hubiera respondido? ¿Por qué es importante una ficha técnica empresarial? Porque que nos ayuda, nos describe por medio de, pues de esa ficha, nos da a conocer frente a nuestros consumidores, profe. Ok, listo. Ahí tenemos la respuesta de Wander. Ahora, a esa respuesta, agreguémosle la relación con la gerencia de marketing. ¿Qué le agregarías, Wander? A esa misma idea. Eh, ¿Alguien pues le quiere colaborar a su compañero o ya la tienes? no, pues la verdad, profe, pues ahí sí como que pues yo quedo como, pero sí, pues lo que yo digo, pues en la gerencia de marketing, eso es lo que busca esa ficha técnica, pues que nos que frente a los clientes o informa en el entorno que nos da, pues es como una frase hacia ellos que cuando nos busquen, cuando ellos nos quieran saber de nosotros, pues ahí va a estar
la ficha técnica y ahí nos va a dar más claridad, ellos van a saber qué es la empresa y todo eso. Algo. Listo, bien. Voy a tomar la idea de Wander para complementarla. Por ejemplo, entonces, Wander dice que la ficha técnica empresarial es una herramienta que permite a clientes y terceros reconocer por ejemplo, la empresa en la que participa el gerente de marketing y es una ventana de presentación dentro de esta área, ya que esta ficha técnica contiene algunos elementos como el nombre de la empresa, su identificación tributaria, entre otros. ¿Sí? Ahí está, mencionar algunos elementos específicos de la ficha técnica empresarial. Que además nos permiten consolidar, no sé, la información a través de dashboards y reporting para X uso, ¿de acuerdo? Esa era la intención cuando les pedía que incluyeran en la respuesta estos elementos. Pero al igual que en la pregunta anterior, algunos lo interpretaron como si fueran elementos separados que debemos resolver. Entonces, si yo les pregunto, explique la importancia de la ficha técnica empresarial, me responden, es parte de las actividades del gerente de marketing, reconocer la ficha técnica empresarial. Nombre, root, dashboard and reporting, me parece que es muy importante. ¿Sí? Claro, aparentemente respondemos todos los criterios de evaluación, pero no existe cohesión en esos elementos. ¿Qué es la cohesión? Para quienes tengan la inquietud, la cohesión es cómo se relacionan todas esas ideas. Y eso se soporta a través de argumentación. Bien, si lo están percibiendo, las respuestas realmente no eran extensas para el parcial, pero sí exigían que construyéramos esa respuesta con un tiempo significativo para que cumpliera con esos requisitos. Pero la respuesta como tal no era extensa, porque lo que les estoy preguntando es la importancia de esas matrices o de esos conceptos. Bien. Con esta aclaración, pues espero que quienes tengan inquietudes las resuelvan. Si alguien percibe que califiqué erróneamente su parcial, me lo manifiesta. Y pues ya hecha esta aclaración, esperemos que en el segundo parcial pues no vuelvan a ocurrir esa situación. Me atrevo a pedirle a Paola, en lo posible, les compartas a tus compañeros el resultado de tu examen para que ellos lo tengan como referente del ejercicio. ¿De acuerdo? Puedes entrar a la plataforma y no sé, copiar las respuestas en un archivo de Word para que tus compañeros vean el ejercicio que hiciste y lo tengan de referencia para el segundo examen. Vale, profe. Ok. Listo. Y bueno, ya aquí finalizaba pues ya el parcial. Ya hemos terminado. Felicitaciones. ¿Listo? Para también colaborarles un poco respecto a esos resultados, tengo una presentación que nos habla sobre la argumentación para que también fortalezcamos esos elementos. Y pues también, Paola, para que fortalezcas ese ejercicio que ya hiciste de manera sobresaliente en el parcial. Se me perdió. Aquí. Listo, entonces partimos de la premisa que es argumentar. ¿Quién me dice? ¿Qué es eso? ¿Qué es argumentar? Bueno, entonces vamos a escuchar a Miguel. Miguel, no te estamos escuchando si ya estás hablando.
Profe, Sí, argumentar señor. es como justificar lo que se está diciendo, lo que se está haciendo. Ok, es justificar lo que se está diciendo. Eso es un buen punto de partida. Wander, ¿qué es Eh, argumento? Argumentar. defender nuestra idea, profe, o nuestra opinión. Muy bien. Esa me gusta muchísimo más. Cuando hablamos de argumentar, estamos hablando de defender nuestras ideas. Entonces, por ejemplo, si en la pregunta del parcial les decía explique la importancia del análisis, yo decir es importante por esto y empiezo a argumentar por qué esa idea que acabo de dar realmente es la importancia de esas matrices. Y en esos argumentos poder aprovechado para incluir esos elementos que se recomendaban en las respuestas, ese vocabulario, esas reflexiones, etcétera. Bien, entonces, para unificar el concepto, vamos a tomar la siguiente definición para todos nosotros. Entonces, argumentar significa defender una idea o una opinión aportando un conjunto de razones que justifiquen nuestra postura. Ahí tenemos, es casi como si tuviéramos las ideas de Henry y de Wander para construir esta definición. Muy, muy acertados los dos en lo que consideran y perciben como un argumento. Reitero, significa defender una idea o una opinión aportando un conjunto de razones que justifiquen nuestra postura. Pero la pregunta más importante es, ¿para qué me sirve saber argumentar? Además de que el profesor Luis me califique más alto en el parcial. Justificar nuestros pensamientos o comportamientos. ¿De acuerdo? Si yo tengo una idea, por ejemplo, cuando hablamos en otros contextos, como en política, como en religión, y yo tengo una idea de pensamiento, pues la argumentación me permite justificar por qué es el partido político que me representa, por qué es la fe que me representa, o en cualquier otro contexto. Es dar nuestro punto de vista frente a alguna situación, ¿no, profe? Sí, pero ojo con esto, porque cuando hablamos solamente de dar el punto de vista, estamos hablando de opiniones, ¿de acuerdo? El argumento implica, además de dar el punto de vista, justificarlo o soportarlo. Bien, digamos que la opinión no necesita argumentación. Por ejemplo, mi opinión es que el color azul es el color más bonito porque es el del cielo y el del mar. ¿Sí? Es mi opinión. Pero un argumento sería que el color azul es el más bonito porque, no sé, cromáticamente permite la mayor cantidad de variaciones de colores frente a otros. Bien, entonces ya pasamos de la subjetividad a un elemento objetivo. Eso diferencia las opiniones de los argumentos. ¿Me estoy explicando? Sí, profe. Ok. Claro, ambas terminan conjugándose, ¿no? En nuestras expresiones narrativas, opinión y argumento se conjugan. Entonces, los argumentos sirven para justificar nuestros pensamientos o comportamientos. También nos permite un argumento persuadir a los demás de nuestros puntos de vista. Y esto es clave porque de esto se trata el ejercicio profesional y especialmente para aquellos que aspiran el rol de gerencia. La persuasión es una herramienta que necesitarán tener de la mano para cerrar contratos, para cerrar negocios, para adquirir presupuestos, etcétera. Y la forma de lograrlo es persuadiendo a los demás de que efectivamente es la inversión que necesitan, es el producto que necesitan o es la estrategia que deben seguir. También nos permite influir sobre el comportamiento de los otros. Entonces, esto va de la mano de la justificación. Por ejemplo, entonces yo tengo una postura política y si la defiendo, la argumento tan fuertemente, perdón, si la defiendo y la justifico de forma muy, muy fuerte, posiblemente termine influyendo en otros de tomar también la postura que yo tengo. Y además sirve como base para la toma de decisiones, que iría de la mano de la persuasión. Entonces, yo logro explicar y persuadir a los demás y eso me ayuda en la toma de decisiones empresariales. Pero los argumentos tienen unas estructuras que se denominan secuencia argumentativa. Vamos a ver cómo se construye. Un argumento tiene una introducción, un cuerpo argumentativo y una conclusión.
voy a retomar el ejemplo del color azul. Entonces la introducción es que el color azul es el color más bonito. El cuerpo argumentativo sería porque permite la variación de colores en una escala cromática muy elevada. Y la conclusión sería, por lo tanto, es el color más fácil de aplicar y combinar a diferentes escenarios. ¿Listo? Ahí tenemos una idea con introducción, cuerpo argumentativo y conclusión. ¿Quién me da un ejemplo aplicando esta secuencia argumentativa? Argumenten lo que ustedes quieran, donde se sientan más cómodos y con más confianza. Todos lo van a hacer, así que la diferencia está en quién se atreve a empezar. Profe, ¿cómo es que estaba un poquito ocupado? ¿Qué tenemos que, cuál es el ejercicio? Realizar una secuencia argumentativa. Dame un argumento. Por ejemplo, Wander, a ti te gusta mucho el fútbol, ¿cierto? Señor. Hazme la siguiente afirmación. Para ti, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol? Pues eso depende de cómo yo lo vea, pues principalmente Listo. tenemos que verlo en Elige uno y ya vamos para allá. Barcelona. Listo. La introducción de la idea es, el mejor equipo de fútbol es el Barcelona. Ahora dame el Sí, cuerpo argumentativo. ¿Por qué ese equipo de fútbol es el mejor? porque referente a lo que es el fútbol, ese equipo se Sí, compacta también que a los televidentes o a los amantes del fútbol nos da ese gusto de verlos jugar, esa listo. gracia. Como yo también juego fútbol, entonces pues como algo que uno quisiera llegar a hacer con el equipo que uno tenga. Wander, te interrumpo. Aquí, Se les fue la liga. oh, papi. Hoy a la vez les empata ese equipo. Se les fue la liga, se les fue la liga. Ok, ya regresé. Listo, Wanda. Entonces, mira, ahí construiste la secuencia argumentativa. Me hice una introducción. El mejor equipo de fútbol es el Barcelona. Me hice un cuerpo argumentativo, porque su ejercicio táctico y su sincronización en el campo es superior a otros equipos. Y me concluyes, por lo tanto, al espectador, al amante del fútbol, pues es gratificante, es excitante ver esa conjugación. Bien. Ahí está, ahí tenemos el ejemplo de Wander de una secuencia argumentativa. ¿Quién nos da otra? Todos van a participar, la diferencia es en el orden que lo van a hacer. Voy a ir con Miguel entonces. Miguel, dime algo que te guste, de lo que sepas bastante. Profe, ¿también se puede igual? Bueno, a ver, hagámoslo con fútbol. Y eso que yo no sé de fútbol. Bueno, entonces, digamos que el jugador, profe, para mí el mejor jugador del mundo es Cristiano Ronaldo. Listo. Entonces, ya tenemos la introducción. El mejor jugador del fútbol es Cristiano Ronaldo. Sigue. Porque tiene todas las cualidades de un futbolista perfecto, digámoslo así, profe. ¿Cuáles son esas cualidades? Anota Eh, goles, profe. eh, Rapidez, salto, eh, disciplina, dedicación. Listo. Entonces, bueno, como tal vez no tengamos esos datos, lo ideal sería, ¿no? Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de fútbol porque alcanza una velocidad máxima de 17 kilómetros por hora, unos saltos que superan, no sé, 2 veces el promedio, etcétera. ¿Listo? ¿Y eso qué hace eso? La conclusión. La conclusión es que lo hace destacar de los demás jugadores porque les lleva un alto rendimiento
O sea, tiene mucho más alto rendimiento que los demás jugadores. Listo. Entonces, por eso Entonces, es el mejor jugador del mundo. esa secuencia argumentativa quedaría así, Miguel. Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de fútbol porque su velocidad máxima es, su capacidad de salto es, su desempeño es, su disciplina es, lo que le permite un rendimiento excepcional que no alcanzan otros deportistas en el fútbol. ¿Está claro Sí, hasta ahí, señor. Miguel? Sí, Bien. señor, profe, sí es. Ok. ¿Quién nos da otro ejemplo? Profe, yo. Dana. Bueno, yo digo que el caballo, porque es el mejor animal, Sí. es el más bonito, nos permite interactuar con él, montándolo y disfrutando. Y, digamos, la conclusión es que el caballo es el mejor animal comparado con otros, con otros. Ok, listo, es un buen ejercicio, pero ojo aquí, ya lo vamos a ver más adelante, el cuerpo argumentativo debe estar respaldado o soportado con datos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tú me dices que es el más bonito, de pronto hay un estudio que dice que la simetría de los caballos es la más perfecta entre los cuadrúpedos, Sí. ¿de acuerdo? Entonces, el cuerpo argumentativo debe ser muy objetivo y no debe basarse en la subjetividad o percepción individual que tenemos, sino que debe basarse en datos comprobables. Eso es lo que lo diferencia, es la aclaración que le decía a Paula al inicio, lo diferencia entre la opinión y el argumento. La opinión es subjetiva y entonces diría, sí, es el más bonito porque es dócil, porque en mi experiencia esto, esto y esto. Pero en el argumento usamos datos que podamos contrastar y corroborar. Pero es un buen punto de partida, Ana. Muy bien. Bueno, se nos van disminuyendo el tiempo de espera para Henry, Paola y Alejandro. Profe, la moto Pulsar NS es una buena moto, muy buena moto, porque consume poca gasolina, tiene buena velocidad, tiene buen estilo y un buen precio de venta. Entonces, en conclusión, es una moto muy completa. Listo. Vale, entiendo que el ejercicio lo hagamos así porque también no tengamos los datos, ¿no? Pero la idea sería que entonces la moto Pulsar ¿N qué? NS. NS es una moto muy competitiva, ya que permite un rendimiento de tantos kilómetros por galón de gasolina consumido y alcanza velocidades máximas de, no sé, 170, 180, no sé hasta cuánto llega una moto, la verdad, kilómetros por hora, y además su precio en el mercado está por debajo de la media de esa categoría de motos. ¿Listo? El cuerpo argumentativo debe ser comprobable, debe ser muy objetivo. ¿Vale, Henry? Eso, profe. Ok, pero vamos bien. Alejandro y Paola, para cerrar ya el ejercicio aquí de secuencia argumentativa. Yo, profe, el A ver, tenis. sí, te escuchamos. Pues el mejor es Roger Federer. Ajá, Se caracteriza por ser el mejor por sus buenos saques y movimientos en la cancha cuando juega con el contrincante, ok, lo que hace que gane pues muchas veces y se catalogue como el mejor a nivel mundial. listo. Muy bien. La misma recomendación, cuando hagamos el cuerpo argumentativo, pues hay que soportarlo con datos, ¿no? Entonces, porque su reverse tiene una anotación de tanto porcentaje, porque su drift tiene una anotación de tanto porcentaje, etcétera, para soportar esa afirmación que me acabas de hacer. Y Alejandro, cerramos contigo. Un ejemplo de secuencia argumentativa. La mejor consola para jugar es el PlayStation Ajá, porque tiene mejor resolución, mejor capacidad y
y no más. Listo. Entonces, y conclusión. Que esta consola me permite jugar mejor que las otras. Ok. Entonces, igual, datos, ¿no? Entonces, la consola de videojuegos de la actual generación que más destaca es PlayStation 5 porque alcanza resoluciones de hasta, no sé, 4K y además tiene una capacidad de almacenamiento de serie de 2 terabytes, lo que nos permite entonces la mejor experiencia audiovisual en videojuegos. Ok, ¿nos queda claro la secuencia argumentativa? Sí, profe. Bueno, confío en que para los demás también esté siendo claro el ejercicio. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo se construye esta argumentación? Bueno, ya acabamos de hacer los ejercicios. Lo primero, ya para el ejercicio, digámoslo, ya en escenarios más complejos, es identificando el objeto de la argumentación. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero defender? Por ejemplo, en el caso de fútbol, quiero defender la capacidad táctica del equipo, o quiero defender el rendimiento del jugador, o quiero defender la resolución de la consola, o quiero defender el rendimiento de gasolina por kilómetros, o quiero defender las características del caballo, o quiero defender los saques del jugador, ¿de acuerdo? Bueno, no sé, identificamos cuál es el objeto de la argumentación, qué es lo que voy a defender, que sería parte del cuerpo argumentativo. Lo segundo es la tesis o la postura que adoptamos frente al objeto de la argumentación. Entonces, casi que todos nos fuimos por ¿es el mejor? O es el más bonito, o es sí, casi todos fuimos porque es el mejor, ¿no? Tal vez porque fue mi primer ejemplo, se influyó de cierta forma, entonces con el mejor jugador de fútbol, el mejor equipo de fútbol, la mejor moto, el mejor videojuego, el mejor jugador de tenis o el mejor animal. Lo siguiente es las razones en las que basamos nuestra postura. Entonces esa sería como la conclusión, porque como espectador de fútbol me exalta, porque como amante quina me emociona, porque como amante de las motos eso me parece que es la que es, porque me gustan los videojuegos, ¿de acuerdo? Las posturas, las razones en las que basamos nuestra postura. Repito, para esa construcción de la secuencia argumentativa, es necesario que identifiquemos el objeto de la afirmación, la tesis y las razones por las que basamos nuestra postura, que en la secuencia vendría a ser cuerpo argumentativo, introducción y conclusión. ¿Sí? O pasé muy rápido esas diapositivas. Henry, ¿estoy siendo claro hasta ahí? Estoy procesando, profe. ¿Estás procesando? Ok. Wander, La 2, ¿cómo es, profe? Qué pena que ok. no leí bien. Listo, vamos a repetir el ejercicio. Existe una secuencia argumentativa, es decir, la forma en cómo se construye un argumento, que es como cuando en español allá en primaria nos enseñaron cómo se construye una oración y nos decían sujeto, verbo y complemento. En los argumentos existe una secuencia argumentativa que se llama introducción, cuerpo argumentativo y conclusión. La introducción es la tesis, es la postura que adoptamos frente al objeto de la argumentación. Es el mejor equipo de fútbol, es el mejor jugador, es la mejor moto, es la mejor consola, es el mejor animal, es el mejor jugador de tenis. La tesis, la introducción. El cuerpo argumentativo es el objeto de la argumentación, porque es muy dócil, porque tiene el mejor rendimiento de gasolina, porque tiene el mejor rendimiento al correr, porque tiene la mejor resolución, porque tiene el mejor reverse, porque tiene el mejor conjugación táctica, pues todos los miembros del equipo. Y la conclusión son las razones por las que basamos esa postura. Entonces, porque eso hace que el espectador de fútbol se emocione junto con el equipo, porque eso hace que el conductor de moto haga tales cosas, porque eso hace que los videojugadores, porque los espectadores de tenis, porque los espectadores de fútbol, etc. ¿Sí? ¿Mejor así? Sí, Listo. Ahora,
La vida no se trata de ir argumentando cada vez que nos pregunten algo. Entonces, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Luis Alberto Cárdenas porque vengo de la descendencia y allá, ta, ta, ta. No, tampoco es necesario que argumentemos cada pregunta que nos hagan, ¿de acuerdo? Argumentamos para defender una idea u opinión propia o bien para mostrar nuestro desacuerdo con una postura diferente a la del otro. Argumentamos para defender o indicar una postura contraria. Por ejemplo, cuando a uno de ustedes les coloca un profesor una nota que perciben como injusta o como inadecuada, entonces ustedes sacan sus capacidades de argumentación para mostrar el desacuerdo con esa nota que han recibido. O bien, cuando están seguros de sus respuestas, pues sacan la argumentación para defender por qué esa nota debería ser más alta. Bien. Ahora vamos a ver las maneras de argumentar. En las maneras de argumentación podemos clasificarlas según su contenido. ¿De acuerdo? La primera manera de argumentar es según su contenido. Y según su contenido podemos hacerlo de la siguiente manera. Por mayorías, ya que lo mayor es preferible a lo menor. Y se puede partir con un ejemplo. Entonces vamos con Wander. Entonces Wander dice que el Barcelona es el equipo más popular del mundo porque tiene una hinchada registrada de, no sé, 30 millones de personas. Estoy especulando porque de fútbol no sé mucho. ¿Listo? Entonces, el equipo Fútbol Club Barcelona es el equipo más grande del planeta porque cuenta con una hinchada registrada de tantos millones de personas en el ranking de, no sé, de la FIFA. No sé si eso tendrá que ver con la FIFA. Ahí me disculparán la ignorancia en el área, los conocedores aquí de fútbol. Bien, ahora seguimos. Otra manera de argumentar, según su contenido, es por la utilidad. Se basa en el tópico de lo que es útil, ya que lo útil es preferible a lo que no lo es. Entonces, supongamos que ustedes están cocinando y su mamá les dice, echémosle, o bueno, sus esposos, esposas, les dicen, echémosle, no sé, aceite a la olla antes de cocinar. Y entonces él lo soporta diciéndonos que si usamos aceite, pues no se nos va a pegar la comida y va a ser más fácil lavarlo. Entonces uno dice, bueno, pues tienes razón, si le echamos aceite no se me pegan las cosas y es más fácil lavarlo. Utilidad, como el argumento me dice la utilidad de hacer esa acción, pues estoy defendiendo de por qué vamos a echarle aceite antes de cocinar, por la utilidad. Vamos un poco más a la asignatura, volvamos a las preguntas del parcial. Hablábamos de la importancia del análisis PES. Entonces, si yo tenía que argumentar o explicar por qué era importante esa matriz de análisis externo PES, pues yo puedo defender a partir de su utilidad. Es importante porque el análisis PES me permite comprender el contexto en el que la actividad comercial se va a desarrollar en la coyuntura vigente. ¿De acuerdo? Ahí tenemos un ejemplo de secuencia argumentativa que hubiera sido aplicable para el parcial. Seguimos entonces, maneras de argumentar según su contenido, puede ser también hedonista. Es argumentar con el placer, lo que provoca felicidad. Entonces, por ejemplo, cuando eso es muy común, ese tipo de argumentos, es muy común usarlo con los niños, cuando les prometemos, si haces la tarea, te compro el Play, si pasas el año, te doy tal cosa. Le doy un argumento de por qué cumplir con la responsabilidad, pero el resultado de ese elemento va a generar felicidad en la persona, ¿sí? Entonces a los niños se los coacciona muy fácil de esta manera. Si haces tal cosa, te doy un dulce, si dejas que te hagan inyección, te dan la paleta, si dejas que, ¿de acuerdo? Según su contenido hedonista. Según su contenido, también vamos a ir de lo ético, es decir, lo que consideramos moral.
Entonces, no robes porque está constitucionalmente penalizado y no es bueno que le quitemos el duro trabajo a otras personas, lo que han obtenido con mucho trabajo, ¿de acuerdo? Ético. Vamos ahora con otra manera de argumentar. La primera manera de argumentar era según su contenido y puede ser por mayorías, por la utilidad, resultado hedonista o lo ético. Otra manera de argumentar es basado en la racionalidad. Y los argumentos racionales pueden ser basados en autoridad o la cita de autor, que esa es la forma de argumentar más común en la academia. Entonces, por ejemplo, uno puede afirmar que el análisis FODA es la herramienta de análisis estratégico más extendido en las empresas, ya que Albert en 1965 expresó: el análisis FODA permite a las instituciones y hago la cita y referencio al autor que así lo hizo, ¿sí? Por ejemplo, esta fue la forma de argumentación que ustedes usaron para las dos primeras preguntas del parcial. Entonces, la gerencia de marketing es, según Henry Fayol, según Philip Kotler, tal cosa, y después dan su opinión personal. Otra manera de argumentación racional es la ejemplificación. Entonces, son aquellos que se basan en ejemplos concretos. Ese prácticamente fue la forma de argumentación que casi todos usamos en el ejercicio anterior. Entonces, es el mejor equipo de fútbol porque tiene los mejores tácticos, porque, etcétera, etcétera. Ejemplificación. Entonces, nos mostraba, ¿no? Entonces, Miguel, por ejemplo, decía porque tiene la velocidad más alta, por ejemplo. Otra forma de ejemplificación podría ser a través de los resultados que se puedan obtener. Volvamos a la asignatura. El análisis PES nos permite un análisis de los factores políticos y permitiría, por ejemplo, comprender cómo nos han afectado las medidas tomadas por el gobierno nacional. Bien, entonces defiendo por qué usar esa herramienta a través de ejemplificación. Otra forma racional son los hechos, que es comprobable, que es verificable, que era también la que más sugería para ustedes cuando les decía no basta con decir que tiene un buen rendimiento, sino que mencionemos la estadística, ¿no? El valor. Permite tantos kilómetros por galón de gasolina, porque permite la simetría, porque permite, etcétera, etcétera. Otra forma de argumentación racional es la analogía. Entonces se establecen relaciones entre lo que se quiere demostrar y otro hecho distinto pero semejante. Entonces uno podría decir, volvamos al parcial, que el análisis PES es importante porque permite al gerente de marketing entender el contexto de la empresa, cómo lo hace un profesor con sus alumnos, ¿de acuerdo? Entonces hago la analogía. El profesor sería el análisis y los alumnos serían los gerentes en este ejercicio de ejemplificación. Perdón, analogía. También pueden ser racionales basados en datos de carácter comprobable y de verificación. Para diferenciarlos de los hechos, los basados en datos tienen fuentes, digámoslo, corroborables en archivos históricos. Por ejemplo, un hecho, hablemos, no sé, de la tragedia que ocurrió hace algunos días en la costa. Entonces es un hecho comprobable. Efectivamente, ese accidente que ocurrió con el camión de gasolina, pues es un hecho comprobable. Basado en datos, sería decir que X cantidad de personas murieron, ¿sí? Porque ya está el registro de cuántas personas fueron afectadas por ese ejercicio. El hecho es que efectivamente hubo un accidente y el dato es que hubieron tantas personas muertas en ese accidente.
y la fuente sería entonces el periódico que haya publicado esa noticia. También podemos argumentar a través de la causa y efecto. Bueno, aquí se me quedó repetido. Aquí no hablamos de carácter comprobable de verificación, sino que hablamos de la relación entre la acción y lo que ocurrirá después. Volvamos al parcial. Si yo les preguntaba la importancia de la ficha técnica empresarial, entonces podríamos argumentar diciendo que sin la presencia de una ficha técnica empresarial, podríamos inducir erróneamente a nuestros compradores a que nuestra actividad comercial es otra. Ahí tenemos un cuerpo argumentativo. Si no tengo la ficha empresarial, las personas no van a saber que existo o van a pensar que hago otra cosa diferente a la que me dedico. Y también hay una forma de argumentar que se llaman las verdades evidentes. Por ejemplo, yo puedo argumentar que el presidente de la República es Iván Duque, ¿sí? Y no necesito ir a una fuente que me diga, por ejemplo, no tengo que citar al Congreso y el nombramiento del presidente porque es una verdad evidente, como cuando yo afirmo que el agua moja. No tengo que ir a buscar un libro de química para hablar de la composición porque esa es una verdad evidente. Se denominan verdades evidentes aquellas afirmaciones que universalmente todos reconocemos. Por ejemplo, es una verdad evidente que matar me da cárcel. Bien, no tendría que citar la ley que me penaliza porque es una verdad evidente. Pero no podría afirmar que matar me lleva a la cárcel en todos los países, porque ahí ya no es una verdad evidente, porque cada país tiene una legislación específica que no todos conocemos. Listo, bueno, no, esta no es una consulta para ustedes. Bueno. Honestamente, este ejercicio que acabo de hacer de argumentación va a contribuirles a los ejercicios venideros o consideran que no era tan relevante esa presentación, honestamente. Profe, la verdad, deberíamos haberla visto antes. Ok, vale, Ana, lo tendré presente porque digámoslo, sí, y mira que tienes razón, porque digámoslo, esta presentación la tengo casi siempre para la retroalimentación que hago con los parciales, pero tendré en cuenta tu sugerencia de pronto de hacerlo antes de los parciales a partir de ahora. Sí, porque le da a uno claridad y así ya uno sabe cómo puede después hacer todas las argumentaciones y con más facilidad porque ya hay claridad. O sea, tiene uno como ese apoyo, porque ahorita Okay. con todo lo que me estás diciendo, pues uno dice, es que era así, o sea, se le facilita. Ok, lo tendré muy, muy presente. Gracias, Dana. ¿Alguien más tiene algún comentario referente a la presentación de argumentación? Sí, profe, es importante esa instrucción porque antes de empezar un parcial uno debe saber pues qué es lo que se debe hacer, pues esa presentación pues le permite a uno pues conocer cómo es o cómo se puede desarrollar eh, eh, un tema específico, ¿sí? En el caso del parcial. Y otra pregunta, profe, ¿el segundo parcial va a ser igual o tiene diferente? No. Digamos que la premisa es la misma. Yo voy a dar un contexto y a dar como unos requisitos que yo quiero que tengan en cuenta para responder. Pero el segundo parcial ya no va a estar, digámoslo, tan enfocado como a este conocimiento previo, sino ya las actividades más, es decir, muy probablemente el segundo parcial sea un caso que ustedes tengan que resolver. Les doy una información y les digo, para esta empresa hagan estas cosas. Profe, otra pregunta. Profe, una Señor, pregunta. pregunten. Adelante, compañero Jara. Me gustan las No, preguntas. siga, Miguel, por favor. Bueno, profe, mi pregunta es, ¿cuándo es el segundo parcial? O sea, ¿qué fecha? El próximo jueves, Gracias, profe. con gusto. Profe, en la Bueno, plataforma
nos tocó enviar 3 trabajos para otras estrategias. ¿No ¿Sí? solo para el primer corte o es de una vez para el segundo corte? ¿O va a No, implementar otros esas trabajos para el corresponden al segundo? primer corte. Recuerden que el compromiso fue que otras estrategias fueran los avances que vamos a ir haciendo para la construcción del plan de marketing. Entonces, el primer avance fue ese análisis situacional, que es lo que ustedes entregaron el día de ayer. Y durante esta semana vamos a trabajar ya algunas estrategias y ese avance es el siguiente, digámoslo, otras estrategias que van a entregar. Y el examen final pues sería el consolidado de todas esas entregables. Profe, y sobre las palabras, digamos yo ahí en el trabajo envié ya todas las palabras del taller. En el segundo corte dice de la clase. De ¿De la dónde clase. sacamos las palabras? ¿Usted nos va a enviar más talleres? No, la ¿De todo intención lo es que que hablemos? exacto, la intención es que todo ese segundo glosario sea de las clases. Entonces, por ejemplo, si hoy hablamos de argumentación, ese vocabulario lo pueden incluir ahí. Si hoy hablamos, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de la matriz BCG, ese vocabulario lo incluyes ahí. El vocabulario que sacamos de la matriz FODA, el vocabulario que sacamos de la matriz PES, el vocabulario que, es decir, todo lo que hemos visto en clase, quiero que construyan un vocabulario con las palabras que aprendieron en la clase. ¿Listo? Para este Ah, ejercicio, mi eso, profe. recomendación es Gracias. no se limiten únicamente al vocabulario nuevo, sino al vocabulario, por ejemplo, estas son las palabras técnicas de la gerencia de marketing. Así ya me sepa el significado, no importa. Pero ese documento les va a enriquecer muchísimo. Como dicen en mi tierra, póngale la firma. Bueno, ya estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Estamos La viendo nota, matriz. la nota, Sí, señor. profe, ¿y la nota del corte es la la del parcial o dónde podemos ver la nota del No. corte? Mañana se las comparto. Ah, bueno, recuerden que mañana tenemos sesión de 8 a 12, ¿no? Para que estemos con toda la disposición del caso para la clase de mañana. Además de que la mañana, vamos, les adelanto, les hago el teaser de la clase de mañana. Mañana vamos a trabajar con evaluación de satisfacción al cliente. Es una clase súper completa, sé que la van a disfrutar muchísimo, pero necesito que sean muy concentrados y muy puntuales. Y también para mañana, para tener como unas pausas dentro de la clase, van a preparar su presentación, la pregunta 10, pregunta 11 y pregunta 12. ¿De acuerdo? Pregunta 10, pregunta 11 y pregunta 12. ¿Me confirman quiénes son la 10, la 11 y la 12? Para que no hayan... Yo soy la 11, profe Yo, Paola. Creo que Wander, Paola y Alejandro. Ok, listo. Ahí la tenemos entonces. Para mañana, por favor, ustedes tres, no vamos a iniciar la clase con ese ejercicio, sino que vamos a tener como unas pausas a las 9, a las 10 y a las 11 con sus presentaciones. Listo. Entonces, bueno, esta matriz listo, profe. BCG no va a ser parte del ejercicio, pero sí quiero que la conozcan, porque también, al igual que las matrices anteriores, que se han dado cuenta que posiblemente estábamos trabajándolas de manera incompleta, con la matriz BCG también ocurre algo muy similar. La matriz BCG, aquí, eso me interesa, es la participación relativa en el mercado. Es la proporción de la participación de mercado. Ah, bueno, esperen. Primero, ¿todos recuerdan cuál es la matriz BCG? Ok, esta es la matriz del perro, la vaca, el hueso y la estrella. Tal vez así la recordamos más. Sí, exacto. ¿A qué voy? Muchas veces hemos creído que simplemente es como, ah, bueno, me parece que esto es un perro, esto es una vaca, esto es una estrella, esto es un hueso, y ya. Y subjetivamente, por las características que tiene cada uno de estos elementos, también les voy a dejar una infografía en el grupo de WhatsApp y en la plataforma para complementarlo, pero más allá de volver a explicarles qué es un perro, una estrella, un hueso, quiero que sepan realmente cómo se ubican los productos o los servicios dentro de la matriz. Entonces, esta es una matriz de participación relativa en el mercado, es decir, la proporción de la participación de mercado o ingresos de la división en una industria determinada respecto de la participación de mercado o ingresos
del mayor rival en la industria. Y aquí me permito hacer otra aclaración, a ver si la plataforma me permite hacer esto. No, voy a sacar un archivo aquí en Paint. Ah, no, voy a hacer un archivo en Word también para que lo puedan conservar ustedes. ¿Están viendo mi archivo en Word en este momento? No, profe. Está así, donde dice No vemos la no. matriz de Word. Listo, permítame entonces corrijo aquí que se vea toda la pantalla. Eso. Listo. Entonces, Ahora, conceptos claves para comprender la BCG. Listo. Ok. Seguramente el término participación de mercado no es nuevo para ninguno de nosotros. Seguramente todos hemos escuchado ese concepto, ¿cierto? Vamos a cambiar aquí. Participación. ¿Para quién es nuevo este concepto, participación de mercado? ¿Para ninguno? ¿Todos conocen lo que es una participación de mercado? No escucho a ninguno. Me quedé solo. Profe, yo sí lo he es, escuchado. sí, profe. Ok. Es como el Dan- porcentaje que tiene cada uno, ¿no? Listo, pero ¿cómo se saca ese porcentaje? Por ejemplo, ¿qué significa que la empresa 1 tenga el 40% de la participación de mercado? Dana, ¿tienes silenciado el micrófono? No te escuché la idea. Profe, porque es el total de, o sea, el 100%, ellos tienen el 40%. ¿Pero 100% de qué? Ah, bueno, pues Tranquila. digamos, bueno, por decir algo, si son de unas acciones, ¿sí? No sé, O del De producto los que vende. clientes. el producto que venden. Listo, no. Tranquilos que ese también me di cuenta que es un concepto, por alguna razón, que llega prácticamente inadvertido a los últimos semestres, lo cual es preocupante, y aquí aprovecho para, por enésima vez, recordarles la importancia de que ustedes sean veedores del proceso de formación, porque estoy seguro que en las guías cátedra que han visto de materias de primero a sexto o séptimo semestre, les enseñaron qué es participación de mercado, pero como no fuimos vigilantes de que se dieran todos los contenidos de la guía cátedra, pues llegamos a último semestre sin saber qué es una participación de mercado. La participación de mercado es dinero. ¿Qué significa eso? Que el total de ventas de un sector o categoría de producto mi empresa o producto, ¿cuánto representa? Entonces ustedes, por ejemplo, escuchan que Coca-Cola en Colombia tiene una participación de mercado de bebidas azucaradas del 72%. Eso significa que de todo el dinero que facturaron las bebidas azucaradas, el 72% lo facturó Coca-Cola. Por eso la participación de mercado generalmente está determinada en tiempo. Entonces, como la participación de mercado de bebidas azucaradas en el 2019 fue Coca-Cola 72%, Postobón 25%, otras 3%. Significa que Coca-Cola facturó el 72% de todo ese dinero.
Cuando ustedes escuchan que Claro tiene una participación de mercado en telefonía móviles del 63%, significa que de todo el dinero facturado por telefonía móvil, el 62% lo está facturando Claro. Eso es la participación de mercado. Y por eso es tan difícil y además erróneo cuando uno habla, quiero saber la participación de mercado de, no sé, por ejemplo, un negocio local, ¿sí? Porque para empezar, no va a ser significativo el porcentaje. Supongamos, Panadería Veracruz, que es una empresa local y es una empresa grande. Seguramente, si comparamos con el total de facturación de panadería en Colombia, donde entran compañías como Bimbo, ¿sí? Pues Panadería Veracruz no va a alcanzar ni siquiera el 0,01% de esa participación. No es significativa. Y sería muy difícil saber cuál es la facturación de panaderías únicamente en el Meta o únicamente en Villavicencio, porque esa información es reservada y es confidencial y no la entregan. Entonces preguntarán algunos, entonces, ¿cómo Claro, cómo Movistar, cómo Coca-Cola saben su participación de mercado? Pues aquí entra una de las empresas de investigación de mercados más grandes que se llama Estudiantes de Investigación de Mercados. ¿Cómo se llama la empresa de investigación de mercados más grande en el mundo? Henry, Wander, Miguel. No me acuerdo cómo es que se llama, pero usted sí lo ha dicho varias veces, profe. Entonces he fallado. Esa es la que va, esa es la que va a las tiendas y cuenta los productos y todo esto, Ajá, ¿no? sí. ¿Qué es? Si algún día soy gerente de marketing, ¿a qué empresa ir a comprar la información para saber la participación de empresa de la empresa que estoy dirigiendo? Si en mi entrevista laboral me dicen con qué aliado podemos conocer la participación de mercados de nuestra empresa, ¿qué respondemos? Gracias por participar. Siguiente. Nielsen. Nielsen es la empresa más grande a nivel mundial que recopila todos esos datos de facturación y venta para después presentárnoslo en maneras estadísticas y reconocer la participación de mercado de diferentes empresas. Ellos liberan algunos de formas gratuitas que se llaman indicadores Nielsen, pero la mayoría de esa información es de pago y pues se financia por esas empresas. Listo. Entonces, dejando claro ese concepto, ahora sí es más sencillo entender aquí. La participación relativa en el mercado es la proporción de la participación de mercado o ingresos de la división en una industria determinada respecto de la participación de mercado o ingresos del mayor rival en la industria. Vamos a... Uy, ¿qué hice? Uy, listo. Por lo tanto, se representa en el eje X de la matriz BCG, tomando como punto medio el eje X, que suele fijarse en 0,5, es decir, la mitad de la participación de mercado respecto de la empresa líder de la industria. Ojo, no estamos tomando como referencia el total, sino el total de la empresa líder. Vamos a volver aquí con nuestro ejemplo de empresas. No, ese todavía no. De empresas. Entonces, supongamos, bueno, para que nos quede más sencillo el ejercicio, vamos a colocar que estas 4 empresas facturaron 1.000 millones de pesos. ¿Sí? Significa que la empresa 1, ¿cuánto facturó de esos 1.000 millones? El 40%. Que vendría a ser A 400 millones. 400 millones. Sí, señor. Uy, me faltó.
Listo, 400 millones. Entonces, para la construcción de la matriz BCG, el dato que tomo de referencia es esa empresa líder. Si esa empresa líder facturó 400 millones, entonces este va a ser mi proporción para sacar el porcentaje. Supongamos que yo soy la empresa 3, que facturé el 20%. ¿Qué vendría a ser? 200 millones. Muy bien, 200 millones. Ah, no, esperen, voy a tomarlo con la empresa 4 para que el ejemplo nos quede más claro, que vendrían a ser 100 millones. Listo. Entonces, dice aquí la presentación. Ya, ¿qué se me hizo? Aquí está. Que el 100% es el valor de la empresa líder. Este es mi 100% para la construcción de la matriz BCG. Y aquí pues hago una regla de 3, ¿no? ¿Cuánto vendría a ser esos 100 millones? $25. ¿Listo? Ya vamos a ver para qué son estos porcentajes. Listo. El eje Y, recordemos que el eje X, bueno, vamos a hacer la matriz aquí para que también nos quede claro qué es lo que estamos haciendo. Matriz BCG. Bueno, me están quedando como torcidas las líneas, pero se entiende la premisa. Entonces tenemos el eje X. Y tenemos el eje Y. Listo. Entonces, X está determinado por este ejercicio. El 100% de la empresa que ha facturado y de ese 100% de la empresa líder, ¿cuánto represento yo? En este caso, 25%. Y entonces tenemos que además los ejes están divididos por 0,5. Entonces aquí iría una línea, pero que además esa línea vamos a ponerla punteada. Listo. Entonces, de momento, como estoy con el 25%, este producto, esta empresa 1 va a estar aquí, en este lado, ¿no? En la izquierda. Ahora veamos qué ocurre en el eje Y. El eje Y se representa en la tasa de crecimiento de la industria en términos de su porcentaje de ventas de la industria. Entonces, esos rangos van de menos 20 a 20%.
Y eso nos divide nuevamente. Uy, y eso nos divide nuevamente estos ejes. Entonces, supongamos que estas empresas son empresas de... ¿Qué venden estas empresas? ¿Quién me da una idea? Cualquiera. Chocorramos, profe. Chocorramos. ¿Eso qué categoría vendría a ser? ¿Un chocorramo qué categoría de producto es? ¿Y él? Alimentos. No, uno más específico. Ponqués. Sí, bueno, sí me corché. Panadería. Pero no es panadería, ellos tienen un nombre diferente. Vamos a hacer la consulta aquí, que pasa, tenemos interno. Miguel, Categoría de Golosina. panaderías. Sí, pan y productos de panadería, listo. Esa es la categoría según Cámara de Comercio. Bueno, y rápidamente para... Entonces vamos aquí. Esta es la participación de mercados de pan y productos de panadería y vamos a decir que esto fue en el 2019. ¿Listo? Porque el 2020 pues no ha finalizado. Resulta entonces que en el 2019 se facturaron 1.000 millones de pesos en pan y productos de panadería, ¿de acuerdo? Y supongamos que en el 2018 se facturaron 900 millones de pesos en productos de pan y productos de panadería. ¿Listo? Eso significa que del 2018 al 2019, ¿cuánto creció esa categoría de producto? ¿Cómo se saca esa? ¿Cuál es la fórmula para eso? Aquí usábamos una regla de 3. Voy a escribir la fórmula para que de pronto no nos quede confusión. Entonces, X es igual a empresa 4, el dinero, por 100% dividido en empresa líder. Así es como obtenemos este 25%. Y el siguiente elemento aquí que decimos que es la tasa de crecimiento, se obtiene de la siguiente manera. Tasa de crecimiento es igual al año 2 menos año 1 dividido en el año 1. ¿Quién me colabora haciendo esta operación? ¿Cuánto crecimos? Profe, 0,11. Ok, gracias. 0,11. Que eso llevado a porcentaje, pues sería 11%. 11%. Entonces, bueno, aquí ya me tocó bajar la matriz al siguiente escalón. Entonces, como crecimos 11%, digamos que esta es la empresa 4, Así a ojo cerrado, digamos que el 11% vendría por aquí y el 25% por aquí. Entonces, nuestra empresa 4 estaría ubicada en esa
Hagamos un color bien distinto, amarillo, eso. Y en este cuadrante, ¿qué producto va? Ahora sí, hablemos de estrellas, perros, huesos. ¿Ese cuadrante a cuál corresponde? Vaca, profe. Vamos allá, entonces, si no recordamos, ya hacemos la aclaración. Así. Listo, entonces vamos con la presentación. Entonces sabemos que tenemos estrellas, incógnitas, vacas lecheras y perros. Entonces ahora sí sé que mi empresa es entonces una Estrella. estrella. Ahora sí le puedo colocar el dibujito aquí de la estrella. ¿Dónde están las estrellas aquí? Estrellas, estrellas. Aquí. Y pongámosla, porque me gusta mucho el azulito. ¿Listo? Así es como se determinan en la matriz BCG dónde está ubicado una empresa o un producto. Yo podría, por ejemplo, en lugar de hablar de empresas, hablar de... ay, ¿qué se me hizo? Listo. En lugar de empresas, entonces lo que yo podría hacer es participación de mercado de mis productos. Productos propios. Sigamos con el ejemplo de la panadería, ¿no? Digamos que yo solo vendo 4 cosas. Vendo pan de 200, ya no hay pan de 200, ¿no? Pan de 300. Roscón. ¿Qué otros panes hay? Bueno, palanquetas. Mogollas. Y mogollas. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, el 100% vendría a ser el 100% de lo que factura mi empresa, ¿sí? Entonces aquí sería facturación empresa, tenemos otros valores, más digamos 400.000 para que sea más corto el ejercicio. Y yo quiero saber entonces si mi mogolla, ¿cómo está? Uf. Ah, no, pero esperen, para no borrar este ejercicio, mejor vamos a... Ah, pero se me acabó el tiempo también. Bueno. Listo, espérenme entonces, copio esto, lo duplico. Listo. Segundo ejercicio, entonces, participación de mercado, productos, panadería, clase. Y entonces aquí sí tengo mucho pan, palanqueta, roscón y mogolla. Y mi empresa, digamos que facturó 20 millones. No, muy poquito. 30 millones. En el 2019, no, vi una panadería que facturé 30 millones. Listo, 60 millones facturó esta panadería en el 2019. ¿Ok? Y ahí se me quedó mal. Esta es la de arriba.
60 millones. Ay, ahora me quedo esto aquí. Está tomando el pelo esto. Listo. 60 millones. Y el total de la empresa, ese es de 60 millones. Y la mogolla fueron, en ese caso, en 10% vendría a ser 6 millones. Que en este caso pues viene a ser el 10%. ¿Listo? Y mi empresa facturó en el 2019 60 millones, pero en el 2018 facturó 65 millones. ¿Quién me saca el porcentaje? Perdón, 8.33. ¿Segura? No, no puede ser. Debe ser negativo. Recuerda, año 2. Ah, no, entonces nos quedó, fue mal el anterior. Año 2. Ah, no, aquí está bien. No, el anterior está bien. Revisa este nuevamente, Dana. Recuerda que primero van 60 millones, luego le restamos 65 millones. Y lo dividimos en 65 millones. Menos 7,6%. Ahora, menos 0,76. Eso sería menos 7,6%. Listo. Entonces, mi mogolla, que representa el 10% únicamente, mogolla, ya no iría por aquí, sino por aquí. Digamos que ese es el 10. Y además hubo un decrecimiento del menos 7, entonces iríamos por aquí. ¿Qué se ubica en ese cuadrante? Recordémoslo. Vaca. Vacas lecheras. Ah, perdón, no, cometí un error. Recuerden que el 1 va a la izquierda. Por lo tanto, yo no soy una estrella. Yo soy una incógnita. ¿Listo? Y sí, decía, porque la mogolla no puede ser una vaca lechera. No, y la mogolla es ahí. es un hueso que tenemos ahí en la panadería. Porque tiene el 10% de participación. Y además tenemos menos ventas ahora. Este ejercicio les sugiero, háganlo con otra empresa, con otros datos ficticios, porque muy seguramente tendremos un ejercicio así en el segundo parcial.
¿De acuerdo? Pero lo más importante, lo que más me interesa es que comprendamos que la matriz no es un... Es decir, muchas veces cuando uno hace las consultas, solamente lee esta información sin los porcentajes. Entonces, ya dice que una estrella es la integración hacia atrás, hacia adelante, penetración de mercado, desarrollo de mercado, que una incógnita es esto, que un perro es esto. Y entonces uno concluye, bueno, entonces debe ser un perro porque yo creo que sí. ¿Sí? Eso es como lo más común que hacían algunos estudiantes cuando teníamos estas matrices. Pero ubicar un producto dentro de estos cuadrantes responde a la participación de mercado y al crecimiento de tasa de ventas, ¿de acuerdo? Eso es lo que más me interesa que se lleven hoy. Y solo por curiosidad, honestamente, ¿quién tenía claro que así es como se saca en la matriz BCG? No, profe, aprendí. Yo Dana, también, profe, no la Paola, había visto. ok. ¿Los demás sí lo tenían claro? No, profe, yo tampoco lo tenía claro. No, profe, yo. Bueno, entonces, que no nos vuelva a pasar ir arbitrariamente diciendo que algo es producto, estrella, vaca, hueso o incógnita, sino que ya sabemos que necesitamos una información para construir esa matriz. Bueno, me disculpo por tomarles un minuto adicional de tiempo. Les deseo un excelente día. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Les voy a dejar ese archivo en Word, pues como es habitual en la plataforma, una infografía también para su consulta. Y como sugerencia, pues hagan ese ejercicio, que si bien es cierto, no lo vamos a usar para el ejercicio del plan de marketing, sí lo vamos a evaluar en el segundo corte y pues es importante que comprendamos cómo funcionan estos ejercicios. Profe, qué pena, ¿a las 6 o a las 8? A las 8. Es de 8 a 12 la programación que tenemos. Listo, profe. Bueno, un excelente día para todos. Listo, profe, hasta luego. Buen día. Buen día. Luego, profe. Hasta luego.